¿no? Y hay un ministerio, un instituto intergeneracional cuya misión es la de unir las viejas generaciones con las nuevas. Y entonces empezamos a crear ministerios, y lo que a cualquiera se le ocurra es un motivo para gastar. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Y qué es lo que le ha ocurrido a Ecuador en 1982, 1999, 2015? Que mientras los precios del petróleo subían y había plata, el Estado crecía. Pero crecía en gasto, no en generación de ingresos. En otras palabras, se gastaba, no se invertía. Pero es que el gobierno invirtió en eléctrica, invirtió en carretera. Bueno, puede ser eso una inversión o es un gasto. Es una inversión en tanto y en cuanto genere ingresos futuros. Pero si no genera ingresos, no deja de ser un gasto. Si no es productivo, no deja de ser un gasto. Y todo nos va bien y la economía crece y todos somos felices y todos aplaudimos al gobierno mientras el precio del petróleo está bordeando los $100 el barril. Pero ¿qué pasa 2015 cuando el precio del petróleo cae a 40, a 30, a 20? ¿Qué pasa el año 2000 cuando el precio del petróleo cae a 0? Los ciudadanos no entendemos que hay un estado de crisis. Lo único que entendemos es que la crisis la tiene que asumir alguien que se llama Estado, que nos tiene que redimir de eso. Y si no tiene dinero con qué redimirnos, pues que vea a ver lo que hace. Pero yo tengo mis derechos que son irrenunciables. La crisis a mí no me puede afectar, la crisis tiene que afectar a otro, a mí que no me toque. Y eso hace que una economía se vuelva inviable. Y es lo que pasa en los años 70 en Estados Unidos, en Inglaterra, en toda Europa Occidental. Es lo que ocurre en Inglaterra con los trabajadores del carbón. De pronto para Inglaterra era mucho más barato importar carbón de los Estados Unidos, donde era el sector privado el que producía carbón, que seguir manteniendo una industria estatizada de carbón que necesitaba ingentes subsidios del gobierno por lo ineficiente que era. Y ahí tiene la señora Thatcher su primera batalla contra el sindicato de los obreros del carbón. Pero no solamente contra esos, contra los ferrocarriles, contra los basureros, contra todo el sector público, que era tremendamente ineficiente, que para poder competir el gobierno tenía que repartir subsidios como loco, porque ninguna de esas empresas producía eficientemente. ¿En qué consiste la política del shock? Hasta aquí llegamos. Hasta aquí llegamos. Política de shock es la que aplica en Estados Unidos Ronald Reagan el año 81. Y entonces, cuando aplica la política de shock, ocurre lo peor. Ese problema que venía dándose desde los años 70 logra su máxima expresión. La inflación pasa
los límites que hasta ese momento había tenido y el desempleo supera el 10%. Obviamente que supera el 10% el desempleo. ¿Por qué? Porque el propio Estado creó el desempleo cerrando dependencias. Lo importante es qué pasó después de eso. Déjenme mostrárselo en una gráfica. Este es el crecimiento de Estados Unidos, la tasa de crecimiento de los Estados Unidos. Si ustedes ven desde 1961 hasta 1967 más o menos, hay un crecimiento permanente, a veces un poco más, a veces un poco menos, pero la economía crece. ¿Qué ocurre después de 1967? Miren esto. De 5,28% de crecimiento del PIB por habitante, aquí se hace negativa, 71, vuelve a ser negativa el 74 y el 75, vuelve a ser negativa el año 81. ¿Qué hace el gobierno de Reagan? Que rompe con el keynesianismo y dice hasta aquí llegamos. Este es el momento del shock. Del año 81, 20 de enero del 81 hasta el 83. Miren lo que pasa con la economía. Alcanza la tasa negativa mayor de todo el momento. Cae en 2,73% el PIB. Es un shock, es un golpetazo. Pero ¿qué pasa después de eso? Nuevamente se acelera la economía. Comienza a crecer 6,31, 3,2. Este momento de aquí es un momento muy particular. Este es el año 2001. ¿Qué ocurre en septiembre del año 2001? La caída de las Torres Gemelas. Ese es un acto de terrorismo, la primera vez que Estados Unidos sufría terrorismo en su territorio a esa escala, y eso paralizó la economía norteamericana. Yo estuve en Canadá un año después y se sentía todavía el efecto, el miedo, la gente no quería viajar. Yo feliz porque los pasajes en tren estaban por el suelo, así que yo me di la gran vida viajando en tren. Hoy no podría darme ese lujo, pero en ese entonces los pasajes en tren eran casi regalados. Los pasajes en avión también eran muy baratos, porque nadie se atrevía a subirse en un avión. Todo el mundo tenía miedo. ¿Ok? Eso es este punto de aquí, pero si ustedes se dan cuenta, hay algo muy diferente antes de 1983, donde hay una inestabilidad en la economía, momentos de crecimiento, momentos de caída, momentos de crecimiento, se vuelve a caer. ¿Y qué es lo que ocurre después del año 1993? Donde, salvo el año 2001, todo es esencialmente crecimiento, a veces más acelerado, otras veces más lento, pero el crecimiento es mucho más estable. Para poder llegar a esto, tuvieron que sufrir esto. Es el shock. La política de shock que comienza en enero del 81 y que se prolonga en sus efectos 2 años más. No es que se produjo el shock y enseguida viene la recuperación y somos felices. No, el sufrimiento es largo.
En este gráfico vemos también un fenómeno parecido, la famosa estanflación. Hasta el año 68, vemos una caída del desempleo y vemos cierta estabilidad en precios donde estos se mantienen por debajo del 3%. ¿Qué pasa después del 68? Lo observamos acá. La inflación sube al 5,4%, luego llega al 11%, cae y vuelve a subir. Mientras que el desempleo, miren lo que pasa con el desempleo de aquí en adelante. Hay momentos donde el desempleo es mayor, hay momentos donde el desempleo afloja, pero la tendencia del desempleo es creciente. Aquí tenemos el momento del shock, donde, bueno, los precios se dispararon, se eliminaron controles, se eliminaron subsidios, muchas empresas quebraron, no soportaron el golpe, y los precios se treparon, la inflación llegó casi al 12%, pero miren lo que pasa de ahí en adelante. La inflación retrocede, cae, y ya para el año 86 la inflación era menos de 2%. Miren lo que pasa con el desempleo sube a casi 10%, una de las tasas de desempleo más altas. ¿Por qué? Porque muchas empresas se cerraron, pero de ahí en adelante el desempleo cae. Y para el año 2000 el desempleo estaba por el 4,5%, mientras que la inflación estaba por debajo del 4%. Esta es la batalla que se da en el mundo desarrollado. Esta es la batalla que se da en Estados Unidos cada 4 años. Lo que se discute de alguna manera en los últimos años es liberalismo versus keynesianismo. Los demócratas generalmente son keynesianos. Desde el propio presidente John F. Kennedy, keynesiano, declarado, confeso, cuando dice que él tenía lo mejor de los dos mundos, un título de Yale y la investidura de Harvard. ¿Ya? Nixon, quien era republicano, que llama a Friedman como su asesor, de pronto se vuelve keynesiano. ¿Y por qué se vuelve keynesiano el señor Nixon? A ver si ustedes cayeron en cuenta. Él ideológicamente era contrario al keynesianismo. Pero de pronto se vuelve keynesiano. ¿Por qué? ¿En qué circunstancias? A ver si alguno de ustedes lo identifica. A ver, ¿qué pasó durante el gobierno del señor Nixon, el primer gobierno del señor Nixon? ¿Qué pasó? Puede ser pregunta de examen, chicos, ¿ah? ¿Qué pasó en ese gobierno? En el video hay una entrevista que le hacen a Friedman
donde Friedman le dice que el presidente le había dicho no culpes a Schultz, que era el secretario de Estado, no lo culpes a Schultz de lo que ha pasado. Y Friedman le dice, no, señor presidente, yo no culpo a su ministro, yo lo culpo a usted. Usted es el culpable de lo que ha pasado. ¿Qué pasó con Nixon? ¿Qué rasgos de keynesianismo mostró en su gobierno? Control de precios. Vamos a controlar los precios. Vamos a controlar los salarios. Vamos a subir los impuestos. ¿Por qué actúa de esa manera el señor Nixon? Vuelvan a ver el video y se darán cuenta. Lo hace porque quería ser reelegido. Y sucumbió a la tentación keynesiana. ¿Cuál es la tentación keynesiana? ¿Qué quiere la gente? Las cosas gratis. ¿Para qué eres presidente? ¿Para qué tienes un presupuesto del Estado? ¿Para qué tienes el poder político? Haz todo lo que la gente quiere. Hazle sentir a la gente que tu gobierno los va a hacer sentir seguros, que ellos no van a sentir la crisis. Y Nixon es reelegido. Nixon es reelegido. El problema es que después lo destituyen por el problema de Watergate. Ustedes no vivieron esa época, yo sí la viví. Es el único presidente destituido que ha tenido los Estados Unidos, lo destituyó el Congreso. Pero sale reelegido. ¿Y por qué sale reelegido? Porque se vuelve populista. Pone el presupuesto del Estado a jugar a su favor. No hace lo que tiene que hacer. Hace lo que la gente quiere que él haga, aunque las consecuencias van a ser funestas después. Febres Cordero en Ecuador también termina siendo keynesiano. Al final de su gobierno, todas las semanas repartía cheques por todo el país. Y cuando el Congreso le dijo que no podía usar la plata del presupuesto, pues empezó a usar, los cheques empezaron a salir como donaciones del Banco Central. ¿Cuál era el afán? Retener el poder. ¿Cuál es la herramienta para retener el poder? El gasto público. ¿Cuáles son las consecuencias? Esas vienen después. Se llama inflación. Se llama estancamiento económico. Yo no que el gobierno de Febres Cordero hizo estructuralmente cosas que fueron luego muy útiles en los años 90. Sin embargo, la inflación que dejó fue una inflación sumamente alta, por arriba del 50%. ¿Debido a qué? A que aceleró el gasto.
al final de su periodo se volvió keynesiano. Me explico. O sea, esta batalla no es una batalla entre economistas. Es una batalla entre políticos que ansían el poder. El liberal busca la austeridad, el freno del gasto, generar crecimiento a través de la creación de empleo. Pero qué bonito es confiar en esas fórmulas keynesianas tan hermosas que a ustedes les van a enseñar en macro. Por ejemplo, el famoso multiplicador de la demanda autónoma, que nos enseña cosas que parecen de fantasía, parecen el cuento de Pinocho. Ustedes todavía no lo han visto, lo van a comenzar a ver cuando vean macroeconomía, donde el señor Keynes nos enseña que ahorrar es malo, porque mientras más ahorramos, el multiplicador es más reducido, que el gastar es bueno, porque mientras más bajo es la propensión marginal al ahorro, el tamaño del multiplicador es mucho más amplio y por lo tanto la economía crece más, que un país mientras un país mientras su gobierno más gasta, más rápido crece. Y esa historia todavía la creemos en América Latina. Y esa pelea que se da en Inglaterra, que se da en Estados Unidos, que se da en muchos de los países que eran comunistas, el caso de Polonia, que ustedes lo tienen en el video, y el caso de otros más como Estonia. Esa pelea en América Latina se da muy poco. Solo Chile, también aparece en el video, adopta un sistema liberal. Estaban en dictadura. Y liberalizar la economía chilena no fue fácil en dictadura militar. Generalmente se dice que Pinochet era liberal o neoliberal, o no, jamás, nunca. Era tremendamente difícil concebir a Pinochet como un hombre liberal. Sí hay que reconocerle la generosidad de dar un paso al costado. Y dejar que un equipo de economistas encabezados por un chileno suizo que tuve el honor de conocer y que fue mi maestro, asumiera el control de la economía chilena y todo el proceso de transformación de Chile, que es el ingeniero Hernán Vigibuch, tampoco era economista, a propósito. Un gran economista sin haber estudiado economía, ingeniero civil. Y alguna vez él mismo nos contaba, porque le preguntamos, bueno, ¿cómo rayos se dio esto? Él dice, mira, más estatista que un militar es imposible encontrar. El militar es el Estado puro. El militar es el que habla de las empresas estratégicas. El militar es el que quiere tener el control de todo. Entonces es muy difícil tener un militar fuera del ámbito, perdón, o dentro del ámbito liberal. Bien difícil. El propio Pinochet no lo era. En una reunión que habían tenido con él, le dijeron, presidente, aquí hay que comenzar privatizando el cobre. No lo lograron convencer del todo. Se privatizaron las minas más pequeñas,
La mina principal, Codelco, hasta hoy sigue en poder del Estado chileno. Nunca la quiso privatizar. Cuando le dijeron hay que comenzar a privatizar todo, buscó un libro que él había escrito que era sobre geopolítica y dijo, si yo en este libro digo que el Estado debe tener el control de los sectores estratégicos, como ustedes a mí me vienen a decir que tengo que privatizarlo. O sea, convencer a ese señor de que el camino por el que iba no era el correcto fue difícil. Pero Chile logra desprenderse de eso. Y logra crecer colocándose como la economía más próspera de América Latina, hasta más o menos el año 2008-2009, cuando comienza de nuevo a tambalear. Pero tiene un proceso de crecimiento del 82 hasta más o menos el 2010-2012, de 30 años que son imparables. Otras economías de América Latina, como es el caso de Panamá. Bueno, Panamá, por su propia composición, por su propia naturaleza, es un país que siempre ha sido muy liberal, tiene una alta intervención del gobierno, pero tiene los recursos del canal. Tiene una enorme ventaja, no tiene fuerzas armadas. El otro que tampoco tiene fuerzas armadas es Costa Rica. Entonces son países donde de alguna manera el gasto público va hacia donde social y económicamente debe de ir, esencialmente salud y educación. Costa Rica con un nivel impositivo cercano al 20%, el de Panamá está también en torno al 20%, el gasto en salud y en educación bordea más o menos el 10% del PIB, lo que nos dice que el grueso del gasto público está dedicado a educación y a salud, lo cual es tremendamente sano. Nosotros en Ecuador, en cambio, hemos llegado a tener un gasto público cercano al 50%, de los cuales educación y salud sumado no llegaban al 10%. ¿Me explico? Es decir, Costa Rica y Panamá son países donde el gasto público parece más flexible. En el caso de Ecuador, a partir del año 2008, la flexibilidad, el gasto público perdió flexibilidad, se volvió rígido. Y eso mismo ocurría con Inglaterra después de 1946, eso mismo ocurrió con Estados Unidos después de Roosevelt. El gasto público comenzó a crecer de manera inflexible. Y eso es a lo que lo lleva a la crisis del año 72. Claro, es que es la crisis del petróleo, sí, que no pudieron enfrentar. ¿Por qué no pudieron enfrentar? Porque la economía no tenía la flexibilidad para hacerlo. Bueno, chicos, no los he escuchado hablar. No los he escuchado comentarme lo del video, solamente uno habló. ¿Qué tienes que decirme, Paula Barresueta? Paola, ¿qué tienes? Hola, profesor, buenas tardes. Dime, mija. Después, Paulina, ¿ok? Tú primero, Paula, cuéntame.
¿Como un resumen o lo más relevante, lo que a mí me Lo que a pareció? ti te pareció más relevante. Bueno, lo que a mí me pareció más relevante fue tipo el choque o la disputa, bueno, no la disputa, sino que las dos partes que había, tanto por ejemplo en Europa como en América. Por Ujú, ejemplo, la primera parte que nos hablaba, digamos que mientras en Europa, digamos, los países como Alemania e Italia, por ejemplo, tenían que pagar lo que se había no gastado, sino que lo que se había producido de la guerra, mientras que ellos igual eran países que estaban en la total bancarrota. ujú. Pero al mismo tiempo, digamos, Estados Unidos tenía un auge o o un aumento de precio en la bolsa, pero gracias a que hubo tanta, digamos, producción, tanto consumo, Estados Unidos cayó en una inflación al mismo tiempo, que fue cuando llega la Gran Depresión, pues en Estados Unidos. Y era algo que ellos no se esperaban. Ya, lo que pasa es que me estás mezclando épocas. ¿Me estás hablando de la Segunda Guerra o de la Primera? No, de la primera. Ah, ya, ok. Mira, sobre la Gran Depresión hay mucha tela que cortar, porque sobre la Gran Depresión tenemos una sola versión, que es la versión keynesiana. Sin embargo, no es el único momento de crisis. En 1920 hubo una crisis más fuerte que la del año 29. ¿Alguno de ustedes ha escuchado hablar sobre la crisis de 1920? No, ¿no es verdad? ¿Por qué? Porque pasó rápido. Profe, lo de la crisis del 1900, los 1920 fue lo de la mega inflación o la hiperinflación. No, no, hiperinflación tú lo encontraste fue en Alemania. Sí, que ahí estuvieron, yo viendo en el video, Ujú. hablando justamente sobre la hiperinflación que hubo, eh, de- como en el video comentaba que prácticamente todos los ahorros que la gente tenía, que acabó con la clase media, sino Claro. porque la ¿Por gente, qué había inflación? Porque no había producción. Pero el exacto, gobierno trataba de resolver el problema. ¿Cómo? imprimiendo más dinero. Imprimiendo más dinero. Y lo que hizo fue que se comió el ahorro, empobreció a la gente. Paradójico, mientras más dinero tú creas, más pobre vuelves al pueblo. Porque ahí Eso también que estuvo, ocurre en Alemania es lo mismo que nos ocurrió a nosotros en los años 90, especialmente en la época de crisis, cuando el gobierno empezó a echar a andar la maquinita de billete, tratando de resolver un problema de crisis, lo que hizo fue más profunda, más prolongada. Y eso es exactamente lo mismo que pasa en la crisis del año 29 en Estados Unidos. No fue más violenta que la del año 20, pero los efectos fueron más profundos porque fue mucho más prolongada. profe, Eh, ¿puedo destacar otra cosita del video? Que fue justamente lo de los años 30 del desplome de la bolsa de valores, ya, en la bolsa de valores de Nueva York, que sí, justamente muchas personas empezaron a tener muchas ganancias en la bolsa de valores porque de todos modos no tenían lo que se había creado en ese entonces, que es lo que ahora que nosotros vemos en la actualidad, que lo creó Keynes, que fue todo el sistema macroeconómico que vemos en la actualidad, lo que es el Producto Interno Bruto, la tasa de desempleo y la tasa de inflación, que eso lo creó Keynes, con los datos, lo empezó de cero para poder así estabilizar todo, ya a que como la ver, bolsa, eso no lo crea Keynes. Keynes Todo no lo que fue tú el me que estás planteó. diciendo no lo crea Keynes. No, perdón, aquí está, yo lo escribí, no lo crea. Lo define, quien define toda la macroeconomía. Él lo que hace es que construye el modelo macroeconómico que te lo van a enseñar a ti en macroeconomía, los famosos modelos macroeconómicos, ya que lo podemos hablar en una clase posterior, como Sí, anticipa lo que ustedes van a ver en macro. sí, Pero dígame. la macroeconomía keynesiana, el núcleo fuerte de la macroeconomía keynesiana,
es la intervención del gobierno. El gasto del gobierno y la tributación. Esos son los dos elementos. A eso sumado la política monetaria y a eso sumado el déficit fiscal como parte de la política del gobierno. ¿Ok? Comprendo. También justamente por lo de la bolsa de valores, también en esa parte nombran al presidente Roosevelt. Lo que pasa es que el presidente Roosevelt es el que aplica las políticas keynesianas. Y básicamente, ¿qué es lo que hace Roosevelt? Roosevelt se dedica a construir carreteras. Sí, porque hay una parte que en el documental no menciona que Roosevelt teme que el mercantilismo fracase y funda nuevas agencias reguladoras de la banca y la bolsa y el mercado de valores. Claro. O sea, Roosevelt es el que empieza a hacer crecer el gobierno. Sí. Yo les voy a subir otro video que va a ser corto, pero que es interesante que lo vean, sobre la crisis, que es un video de Friedman. Ayer por las Es lluvias que se me sabes fueron. que se nos acaba el tiempo y No, Doménica tiene que la manito arriba, Paulina tiene la manito arriba y tú estás es que monopolizándolo todo. ¿Qué ayer se te me fue la luz. parece? Les voy a subir otros videos para que los vean en la próxima lunes. Bueno, que lo vean hasta el próximo lunes, que es carnaval, lunes y martes, ¿ok? Que no vamos a tener clase, pero que para que tengan sus actividades, sus videos. Y esta discusión la podemos tener el miércoles de nuevo, ¿ok? Doménica, perdóname, Mateo, que te interrumpa. No, tranquilo, pero es que le iba a decir porque ayer se me fue la luz y no pude subir el deber porque se me fueron como 4 horas de luz por la lluvia. A ver, ya lo vas a subir porque cerramos y lo voy a abrir 15 minutos para que todos ustedes lo suban. 15 minutos, ahí cerramos. No vuelvo a abrir más. A ver, Doménica. No, sí, es que también lo que me parece interesante y lo que siempre y hasta la fecha creo que siempre va a estar es lo vamos a palpar de la disputa de que si el gobierno interviene o no y qué tan bueno es que el gobierno intervenga, porque claro, había todo, ahí decía lo del video, lo de Stanley, no, lo de Lenin, sí, Lenin creo que era, y que el que fue murió, ¿verdad? Bueno, Lenin es el de la Revolución Rusa. Claro, entonces él decía como que ya se comenzó a dar cuenta que todo cerrándole, todo controlándole no iba a ser, y cuando a la final él dice, ¿sabes qué? Voy a abrir un poco, y siempre fue súper criticado, él igual se mantuvo firme porque dijo, ¿saben qué? No me importa lo que ustedes digan, pero siempre va a existir esa reputación de, perdón, eso es lo de palpar de cuál es mejor, si interviene o no el gobierno, si es que sí o Es no, y importante que como ustedes se te vayan decía, dando cuenta que la economía no es una ciencia absoluta. claro, y además de que Está absoluta, es muy que los intereses, relativizada por las ideologías. y además No, también creo que no es como la ingeniería civil, no es como la física, no es como la matemática, que hay un solo pensamiento, ¿no? En economía hay muchos pensamientos, hay en lo que usted distintos decía tiene pensamientos, razón. Lo del ¿ok? gobierno, o sea, siempre va a estar por los intereses políticos, que Ujú. pese a lo que sea, Es que siempre es los nosotros intereses velar. políticos siempre están atados a una corriente de pensamiento económico, Inclusive a mí lo ya que me sea gustó, escondida o sea conocida. En América Latina, por eso es el keynesianismo tan fuerte, porque detrás del keynesianismo están todos los políticos. Ustedes lo van a escuchar a Friedman, que les va a dar esa definición muy bien. Cerramos con Paulina. Cuéntanos, Paulina. Y gracias, Doménica. Y gracias, Mateo. Paulina. Paulina. Ya, yo me puedo dar, buenas tardes, Hola, mija. yo me puedo dar cuenta en el video de que la economía a lo largo del tiempo ha ido cambiando debido a diversos factores externos. En este caso, la globalización, la creación de nuevas comunicaciones como el telégrafo, luego existió la Primera Guerra Mundial, en donde luego de esa guerra, muchos países quedaron afectados. A ver, entiende una cosa, Y Paulina. luego vemos que La ahí mismo economía evoluciona con el ser humano y con las circunstancias del mundo. ¿Ok?
Lo que importa, y eso ustedes no van a ver esa evolución, son aquellos que definimos como los axiomas centrales, es decir, esas ideas centrales de la economía. En el marxismo, la idea central, fundamental, es la lucha de clases. Y eso ustedes se lo enseñan en economía política. Eso es exclusivamente del marxismo. Aunque mucha gente cree en eso y no se confiesa marxista, pero eso es una idea, es la idea central del marxismo. Las otras dos ideas que ustedes vieron en los videos giran en torno a quién tiene el control de la economía. Si el control de la economía lo tiene el mercado, es decir, toda la población, oferta y demanda, nadie tiene el control y todos tenemos el control a través de nuestras decisiones diarias de compra y venta. O el control lo tiene una estructura gubernamental llamado Estado. Y ahí entonces ustedes van a ver todas las corrientes en todos los tiempos que giran en torno a esas ideas centrales. Pero esas son las ideas que ustedes tienen que tener en su cabeza. Yo debo de confiar en el mercado como ese mecanismo que optimiza los resultados de la economía, o debo de creer que existe un gobierno que debe de controlar la economía. Esas son las dos ideas centrales. En el marxismo también el mercado queda afuera y el gobierno debe controlar la economía. ¿Ok? Entonces, esos son dos puntos muy semejantes que ustedes encuentran tanto en la izquierda keynesiana, en la izquierda marxista, como también en el fascismo. El fascismo tiene exactamente la misma idea. Todo dentro del gobierno, nada fuera del gobierno. Todo dentro del Estado, nada fuera del Estado. Por eso liberalismo y fascismo no son compatibles, son absolutamente contrarios. Aunque a algunos les da por llamar fascistas a los liberales. No, de fascistas no tienen nada. Bueno, chicos, en los próximos 15 minutos pueden subir la tarea a los que no lo hicieron. ¿Ok? Me voy al Moodle, váyanse ustedes también antes de entrar a clase. 15 minutos. Bien, que tengan un feliz carnaval, disfrútenlo, pero vean todos los videos que les voy a subir, más de uno, con la misma consigna. Háganme el informe y me lo suben cuando les abra el espacio.